¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a las obras del Santiago Bernabéu. Hoy es 5 de enero, vamos a dar la vuelta completa alrededor del estadio, son un poquito más de las 3:30 y ya sabéis que de la mano de nuestro patrocinador Inversa Estructuras Metálicas vamos a comenzar a dar la vuelta exterior, empresa estrechamente ligada a la confección de esas cerchas de la cubierta retráctil que vamos a ver el estado que presentan. Hoy han dejado de trabajar hace unos minutitos, así que vamos a ver los cambios que se han ido produciendo durante la mañana de hoy y en comparación con el vídeo de ayer, que estuvo repletito de muchas novedades, y vamos a centrarnos sobre todo en ver esos trabajos que se han estado realizando en las cerchas de la cubierta retráctil y que a la vuelta de estos días festivos vamos a ver cómo comienzan a izarse nuevamente hacia la parte superior de la cubierta fija del Bernabéu. Como podéis ver, tenemos las grúas LR en posición de parada. Vamos a avanzar un poquito más rápido que ayer por el fondo norte. Vamos a centrarnos exclusivamente en los avances que se han ido produciendo en esas cerchas en las que ayer había bastantes cuadrillas de trabajadores actuando, y también vamos a ver cómo en la zona de Paseo de la Castellana tenemos novedades y tenemos sorpresita en comparación con el vídeo de ayer. Nos elevamos como siempre disfrutando de la imagen que nos regala esta fachada principal de Rafael Salgado. Como podéis ver, en la parte inferior tenemos bastantes contenedores, aunque están vacíos, sin escombros, estos que están más pegados aquí. Sin embargo, allí pegado a la zona de escalera sí que tenemos ese que está repleto de escombros, porque como ya sabéis se están haciendo actuaciones muy importantes en el interior de esas galerías del fondo norte del Santiago Bernabéu. Dentro de muy poquito volveremos a tener imágenes de esa zona para que veáis cómo van avanzando los trabajos en la reorganización de espacios. Como podéis ver, las cerchas presentan un estado muy avanzado de configuración, con sus armarios, con los cuadros de mandos, con esos motores que sirven para el inflado en un futuro de esas membranas que van a unir entre sí las cerchas. También tenemos arriba esas cajas metálicas que van instaladas en los extremos, y esta cercha que tenemos aquí más cerquita de nosotros, como podéis ver, no tiene equipo en esta zona, tampoco tiene las perforaciones para los tubos en esa parte de placa metálica del buggy, de los carros mecanizados, y es que esta cercha de aquí no va a tener por la parte inferior ese tubo. Luego lo veremos también en la que ya está instalada en el interior del estadio, nos acercaremos para que veáis cómo esta va a ser la primera que se vaya a izar en cuanto retomen los trabajos a la vuelta de estos días festivos. Vamos a seguir avanzando para ir analizando esos avances que se han ido produciendo en la instalación de los distintos brazos articulados en la parte inferior. Vamos a ver las piezas que están almacenadas. Así que nos despedimos de esta zona del estadio y vamos avanzando hacia la Torre C. Por cierto, aprovecho para daros las gracias porque estamos muy cerquita ya de sobrepasar la barrera de los 144.000 suscriptores en el canal, así que ya sabéis, si sois nuevos, dad un buen me gusta al vídeo y suscribíos al canal. Vamos a asomarnos por aquí arriba, podéis ver esos brazos articulados descansando en esta zona de almacenaje del fondo norte. Aquí abajo tenemos esas articulaciones que hay que instalar en la parte inferior de las cerchas. Después, ya con las cerchas instaladas en la parte superior de la cubierta, se comienzan a instalar esas otras articulaciones que van conectando las cerchas entre sí por el plano superior. Imagen de esta esquina de la Torre C, bañada por los rayos del sol. A ver qué tal le tenemos la zona de Paseo de la Castellana. Me ha asustado un poquito el autobús, así que retomamos la grabación y vemos el estado que presenta. Creo que aquí no ha habido ningún tipo de avance. Durante los últimos días de diciembre estuvieron trabajando aquí en la zona de los ascensores, pero de momento no veo que haya habido grandes avances en esa zona. Vamos a volver a asomarnos por encima de la valla de la obra para ir echando un vistazo a las piezas que se almacenan por esta parte, y de paso también aprovechamos que tenemos aquí los carros mecanizados de este extremo para que veáis cómo sí que tienen instalados el de la viga intermedia, ese tubo en la parte inferior con los otros tubitos, esas tráqueas que servirán para el inflado de las membranas textiles que conformarán la cubierta retráctil. Ahí tenemos la grúa LR en posición de parada, espectacular, y esperemos que durante la próxima semana comiencen de nuevo, se retomen los trabajos para el izado de estas cerchas y dejar despejada la zona. Seguimos avanzando, fijaos lo que tenemos en esta zona de Paseo de la Castellana, a ver si el sol no nos molesta mucho, a ver si pillamos ya enseguida la sombra de esa grúa, pero fijaos cómo ya tenemos aquí la décima. Aquí tenemos la décima cercha ya ensamblada con los 3 tramos. Ayer tenían 2, durante la mañana, bueno, durante la madrugada de hoy ha llegado el siguiente tramo, y durante la mañana han estado trabajando para instalarla y ensamblar esos 3 tramos que componen las cerchas de la cubierta retráctil. No sé si ahora por detrás tendremos por ahí almacenados
los carros mecanizados. Fijaos también que aquí en la puerta, en la entrada, tenemos esas articulaciones en la parte inferior, ahí lo podéis ver. Por detrás tenemos los bastidores cargados con esas lamas, que ya se me está haciendo larga la espera de verlas ya instaladas en esa parte superior de la Torre C. Como podéis ver también, aquí en Paseo de la Castellana tenemos la grúa LR en posición de parada, luego la veremos desde la zona del fondo sur, desde la Torre B, es realmente imponente. Y aquí tenemos este camión que de momento está aquí cargado con estas sacas que tienen aquí atrás. Vamos a acercarnos. Tienen asientos del estadio. Y esto no está relacionado directamente con el estadio, pero sí que es la reforma, el impulso que están sufriendo pues los barrios colindantes. Aquí tenéis el carril bici de Paseo de la Castellana, que le queda muy poquito para que se abra este tramo que está más cerca del estadio. Terminamos el recorrido por el fondo norte, dejamos atrás Rafael Salgado con las 3 cerchas esperando a que pasen los días y se vayan izando y colocando en la parte superior de la cubierta. Echamos un vistazo a esas viseras que tenemos por encima de la pasarela 360 grados, que esperemos también que pronto empiecen ya a extenderse por estas curvas, tanto de la Torre C como por la de la Torre B, que tenemos las piezas esperando desde hace bastante tiempo también en la parte baja del estadio. Y vamos a comenzar a recorrer Paseo la Castellana con la principal novedad, que no es otra que el montaje de esta 10ª cercha de la cubierta retráctil. Llegaban ayer por la mañana los 2 primeros tramos, esta mañana el tercero, y como podéis ver, en cuestión de 24 horas tenemos pues esta cercha ya totalmente ensamblada a la espera de recibir los carros mecanizados. Vamos a asomarnos por encima de la valla a ver si vemos algo. No vaya a ser que ya estén y los tengan por aquí almacenados. No entono de nada, plataformas elevadoras paradas. Han estado trabajando intensamente esta mañana, pero la tarde la tienen libre, para que quiera pasar la tarde con los niños y llevarles a las cabalgatas. Nos asomamos un poquito por aquí a ver si buscamos nuevas piezas. No sé si es lo que está tapado ahí. Es que ayer llegaba un cargamento de roca, de la marca Roca, no de rocas, que yo creo que es para los baños del Bernabéu, y no sé dónde han podido descargar. Comenzamos a descender por Paseo de la Castellana. Aquí tenéis un plano general de esta 10ª cercha. Este es el tramo que se ha terminado de ensamblar durante la mañana de hoy. Aquí te echamos un vistazo a los cubrejuntas, ahí lo tenemos, también en la parte inferior, ahí coincidiendo casi con el árbol que nos tapa. Bueno, ahí lo tenemos. Comenzamos a bajar, ponemos rumbo hacia la Torre B. Y ahora nos asomaremos también por encima de la valla aquí en esta zona media a ver si encontramos alguna que otra novedad. Fijaos el tamaño que tiene la grúa LR, ¿eh? La principal, la de Paseo de la Castellana, es inmensa. Nos asomamos por aquí arriba, ni rastro por el momento de esos carros mecanizados por aquí en la zona. A ver por ahí detrás. Tenemos el camión. Nada, yo creo que todavía no han llegado. Y tendremos que esperar a que los instalen. Y mirad, hemos tenido avances durante la mañana de hoy, echando un vistazo ahí arriba. Fijaos que han colocado todas las lamas, salvo esas 2. No sé si es porque haya pasado algo, porque no les ha dado tiempo, a un poquito de toque que se haya quedado eso ahí sin terminar, pero como habéis visto, en estos últimos días pues han vuelto a completar una buena cantidad de metros cuadrados de fachada. Y fijaos que por aquí abajo siguen quedando bastidores cargados de lamas, ¿eh? Pensaba que iban a quedar menos, pero fijaos ahí la gran cantidad de lamas que todavía siguen quedando por instalarse. O sea que durante los próximos días es muy probable, durante las próximas semanas, que vayamos viendo cómo termina de cubrirse al 100% esta fachada de Paseo de la Castellana. Llegamos ya a Plaza de Lima, el cruce de Paseo de la Castellana con Avenida Concha Espina. Está increíblemente bonita la Torre B. Desde aquí sacamos ese plano con la cercha número 10 asomando por ahí arriba, con las torres del norte de Madrid asomando también ahí a lo lejos, un poquito también de las Torres Kío. Y nos vamos a asomar por encima de la valla a ver las piezas que de momento siguen almacenadas en esta esquina de la Torre B. Hoy de momento ya todo parado, como os hemos comentado, pero con algunos cambios que hay que destacar con respecto al vídeo de ayer. Fijaos aquí todas las piezas metálicas que tenemos almacenadas en esta zona del estadio, organizaditas. Todavía no sé muy bien dónde van instaladas. Tenemos aquí estas tuberías y por ahí
tenemos las piezas que sirven para conformar, que servirán para conformar esas estructuras de la visera que discurrirá por encima de la pasarela 360 grados. Ahí sigue quedando un poquito de lana de roca. Y ayer pudimos ver también, ahora lo comentaremos también por el fondo sur, cómo han ido avanzando en la colocación de los primeros paneles en la cubierta de la visera del fondo sur, esa zona de parking para las cerchas de la cubierta retráctil. Nos vamos desde esta zona ya, desde el fondo sur prácticamente, a puntito de empezar el recorrido por Avenida Concha Espina, y veis las piezas blancas almacenadas en la parte inferior, y por ahí empieza a emerger esa espectacular grúa LR, de momento en posición de parada, la han bajado hoy por la mañana, y aquí tenéis pues esta imagen increíble con esa sombra que proyecta el edificio que está frente a la torre. Pero vamos a empezar a recorrer el fondo sur, viendo a ver las piezas que están almacenadas en esa zona más alejada, más próxima a la tienda del fondo sur. Y aquí frente a la torre B parece ser que ya han terminado de cubrir esa excavación, ese agujero que abrieron en esta zona donde estáis viendo las vallas. Si acercamos por ahí parece ser que ya está todo totalmente cerrado, a pesar de que queda todavía ahí un montículo de cantos rodados y de arena, de tierra, perdón. Finalizamos el recorrido por el lateral oeste, por Paseo de la Castellana, dejamos ahí esa fachada principal del estadio, con ese siguiente tramo ya prácticamente completado y con ese último sector que esperemos que en las próximas semanas termine de cerrarse. Comenzamos a caminar por el fondo sur, por Avenida Concha Espina, recorriendo esta calle hasta la Torre A, que se encuentra al final. Por cierto, lo habéis preguntado, a mí me sorprende todavía mucho que se hagan estas preguntas, pero habéis preguntado si estos huecos que quedan de momento en el fondo norte y en el fondo sur, que es lo que estamos recorriendo ahora, estos huecos de aquí si van a estar cubiertos por lamas, y la respuesta es que por supuestísimo que sí. Todavía no se han completado porque hay que terminar de ver cómo se va cargando la fachada, pero si os fijáis, aquí tenemos esta conexión aquí abajo, esperando para que se coloque una nueva guía vertical con su correspondiente conexión también en la parte superior. Ahí tenemos la orejeta, y también en la otra parte, si subimos un poquito, ahí volvemos a tener otra conexión para instalar otra segunda guía vertical. Así que todavía de momento tenemos que seguir esperando a que se termine de cerrar estas esquinas del estadio, ¿vale? Pero no os preocupéis porque se terminarán cerrando absolutamente todas. Por cierto, mañana os subo por la mañana, así de regalo de Reyes, un vídeo hablando sobre la cubierta retráctil, sobre ese vídeo que ha subido el Real Madrid. Vamos a echar aquí un vistazo a los ascensores, ahora que sí que están despejadas esta zona, sí que vemos ahí las puertas nuevas que se están instalando. Las vemos ahí con esos plásticos adhesivos muy similares a los que traían las lamas de fachada de la piel envolvente. Y nos vamos a asomar, fijaos aquí detrás cómo se está almacenando todos esos materiales, toda esa lana de roca. Por ahí detrás lo podéis ver, también en la parte más pegada al estadio, fijaos detrás por donde está la señal de prohibido peatones, pues fijaos toda esa lana de roca que se está almacenando aquí para terminar de ejecutar esa visera del fondo sur. De hecho, vamos a asomarnos, hoy que no hay mucho movimiento por aquí. Fijaos aquí todos los materiales, y por aquí tenéis esos paneles microperforados que tienen que servir para completar la visera del fondo sur. Nos asomamos por aquí, no hay grandes novedades, siguen quedándose esos paneles de encofrado en la zona próxima a la entrada del fondo sur, así que hoy no vamos a reparar ni vamos a perder mucho más tiempo en esta zona que no ha sufrido modificaciones con respecto al día de ayer. Vamos dejando atrás el fondo sur, llegamos ya a la Torre A, ya con poquitos cambios ya en esta zona de Avenida de Concha Espina. Fijaos, por ahí tenemos esa parte baja de la Torre A, que en los próximos meses seguramente volvamos a ver cómo se retiran esos bloques que todavía siguen quedando de color blanco en la parte inferior, y se terminan de dejar todas las torres con el mismo acabado en su parte inferior. Vamos a continuar, vamos a ver si hemos tenido algún pequeño avance, alguna novedad en la zona de Padre Damián, del lateral este. Terminamos el recorrido en el fondo sur, disfrutamos de la Torre A, y ahora nos vamos a asomar rápidamente por encima de la valla para ver cómo son esas piezas que ayer detectamos que estaban ahí almacenadas, que parecen tramos de escaleras. Ahora enseguida, en cuanto se pueda, nos asomamos y echamos un vistazo. Mirad, ahí las tenemos.
Y mirad cómo está toda esta zona bastante despejada, ¿eh? Se ha quedado, no sé yo si dentro de poco aquí volveremos a ver la llegada masiva de nuevas lamas, de esos bastidores repletos de lamas. Ahí tenemos la entrada a lo que será el parking subterráneo para los vehículos utilitarios. Ya sabéis que la rampa de camiones y autobuses está un poquito más desplazada de esta zona en la parte del lateral este en Padre Damián. Llegamos ya aquí a la esquina, disfrutamos de esta espectacular imagen de la Torre A. Fijaos ahí qué maravilla, qué bonita, con el acabado de esas lamas ahí en la parte superior más estrechas. Y ahora enseguida vamos a pasar a analizar pues los distintos cambios que se han ido produciendo durante estos días en esta parte del lateral este, sobre todo prestando especial atención a esos tramos de escaleras que no han terminado de colocar todos los paneles de barandillas, pero como podéis ver solo falta este tramo de aquí hasta llegar a la parte superior en el centro del nuevo edificio. Ya han comenzado, ayer veíamos cómo están aquí soldando todos esos paneles en este tramo inferior, y como la parte de arriba está ya pues prácticamente totalmente ejecutada, me atrevería a decir. Ahí falta un pequeño panel, pero está ejecutada hasta la parte superior. Han sido semanas con muchísimos avances en esta zona, no solo con esas barandillas, sino también con esta pasarela de la parte superior y también la de la parte inferior, que van a recorrer este tramo de piel envolvente. Ahí la podéis ver, las pasarelas. Empezamos ya a bordear la plaza de Sagrados Corazones. Imponente cómo va creciendo el estadio, increíble el espacio que se ha quedado aquí liberado sin el centro comercial, la esquina del Bernabéu. Fijaos, porque he estado ahí antes de ponerme a grabar echando un vistazo, fijaos por ahí detrás cómo tienen ahí almacenadas esas piezas que sirven para la unión entre sí de las distintas guías verticales. Todavía entiendo que esas piezas son las que irán destinadas a ir cerrando este tramo de aquí de la estructura del nuevo edificio en la parte central. Vamos a asomarnos también a esa parte más avanzada ya por encima del nuevo edificio, porque allí a lo lejos vamos a ver si han avanzado un poquito más con la ejecución de la pasarela 360 grados. Y fijaos aquí en el lateral este cómo están comenzando con el enfoscado de estos muros de ladrillos. Este tramo de aquí, hacía una semana así ya habían hecho el enfoscado en la parte que está más cerca hacia la Torre D, ahora lo veremos. Y mientras tanto, fijaos aquí cómo está el estadio y qué bonitos los brillos que nos regala la Torre B. A mí esta esquina de aquí me tiene totalmente enamorado, pero totalmente enamorado. Dejadme en los comentarios vuestra opinión, cuál es la esquina que más os gusta. Y bueno, también aquí, fijaos el espacio que se queda libre en esta parte. Por ahí tenemos los últimos movimientos del día de hoy. Pero fijaos el espacio que se ha quedado libre aquí, ya sin la grúa de Aguilar, sin todas las piezas que han estado durante buena parte de la obra ocupando ese espacio. Y que aquí, en cuanto empiecen a retirarse las grúas y empezamos a ver ya espacios así más libres, vamos a alucinar. Es que fijaos por aquí cuantísimo espacio todavía queda, Por lo que hemos podido ver en los renders, esta calle de Padre Damián que estamos comenzando a subir se va a quedar con tan solo un carril de subida, uno de bajada y sin zona de aparcamiento. Así que toda esa parte que estábamos viendo antes ahí será zona destinada a aceras y al peatón, o sea que un auténtico acierto. Echamos un vistazo desde esta posición al lateral este y seguimos subiendo en nuestro camino hacia el Tour del Bernabéu, a ver qué nos encontramos en el interior, que creo que hay novedades importantes que contar en la grada del lateral este y también en la zona del túnel logístico. Pasamos ya a esa esquina donde nos estaba cegando un poquito el sol, grúa de Aguilar en posición de parada, y esta zona del lateral este que ahora mismo no presenta grandes cambios, pero sí que han avanzado un sector más en la colocación de paneles. Ahí lo podéis ver, para esa pasarela 360 grados que continúa extendiéndose ya hacia la Torre D, afrontando los últimos tramos de recorrido. Ahí arriba podemos ver cómo apoya, aunque se ve muy poquito, ahí apoya un nuevo panel, lo veis justo cómo sobresale esa esquinita por encima del cordón inferior, esa zona doble donde empiezan a converger de la viga corona. Vamos a continuar, vamos a seguir subiendo y, como ya sabéis, vamos a hacer un rápido comentario sobre el estado que presentan estas guías verticales del lateral este, todas ya preparadas con esos módulos para el apoyo de
de las lamas de fachada, así que a ver si dentro de poco comienzan a llegar esos bastidores y empezamos a ver cómo se va cubriendo esta parte del estadio, esta zona del lateral este. Vamos terminando ya la vuelta exterior con esta esquina de la Torre D, los días de cielo despejado, los brillos de esta parte del estadio son realmente increíbles y llegamos acá a esta zona donde empiezan a sobresalir ahí a lo lejos esas cerchas de la cubierta retráctil que esperemos que la próxima semana nos tengan muy entretenidos porque deberían empezar a producirse ya esos izados para colocarlas en la parte superior de la cubierta fija. Ahora nos vamos a ir al interior del Santiago Bernabéu, así que venga, acompañadme, id dejando un buen me gusta y nos vamos hacia el interior del estadio. Y aquí estamos, amigos, un día más siguiendo el avance de las obras del Santiago Bernabéu, siguiendo las últimas novedades en la remodelación de la casa de todos los madridistas. Ya sabes, para no perderte absolutamente nada, te animo a que te suscribas, actives las notificaciones y le vayas dando un buen me gusta. Vamos a echar un vistazo a todos los cambios que se han ido produciendo durante estos días. Hoy han parado de trabajar a media mañana, como se estaba comentando, pero vamos a echar un vistazo a esa zona de la plataforma de servicio del Fondo Sur. Ya sabéis, esa zona que va a quedar inhabilitada durante lo que queda de temporada, sin grada de animación, así que habrá que esperar a la próxima temporada para recuperar la normalidad en esa parte inferior del anillo de gradas. Echamos un vistazo a ese córner suroeste, echamos un vistazo a esa esquina. Como podéis ver, ahí se estaba trabajando en seguir bajando la cota del terreno en esa esquina del fondo suroeste y en la del córner opuesto, en el fondo norte. Ya sabéis que en esa zona hay una conexión con el hipogeo y supuestamente ahí va a haber instalados equipos relacionados también con la climatización dentro de ese gran invernadero donde se tendrá que cuidar el terreno de juego. Por cierto, os he leído comentarios acerca del césped, no os preocupéis que se terminará dando con la tecla, no es ninguna novedad instalar césped sobre bandejas. Ya sabéis que hay otros estadios en el mundo que también cuentan con césped instalado sobre bandejas, estadios que tienen el terreno también retráctil, aunque será un sistema diferente al del Santiago Bernabéu, así que no os preocupéis en ese sentido, que terminarán encontrando una solución. De todas formas, vamos a esperar a ver cómo se encuentra el terreno de juego. Vamos a aprovechar que hoy no tenemos las lámparas trabajando en esta mitad sur del Bernabéu. Cuando llegue el día de partido y cuando le pasen los cortacésped de manera pues homogénea en todo el terreno de juego, vayamos viendo el corte típico para los días de partido, veremos a ver cómo queda el terreno de juego. Ahora, de momento, sí que es verdad que se nota irregular, se notan esas rodadas que yo creo que están relacionadas con las máquinas cortacésped y con las lámparas que de momento pues cada 2 días van alternando mitad norte y mitad sur. Por allí a lo lejos tenemos a ese operario con chaleco naranja que de lo que se está encargando es de ahuyentar a las palomas que de vez en cuando aterrizan sobre el terreno de juego. Le tenemos ahí constantemente dando vueltas ahuyentándolas, y en esta parte de la mitad sur pues podemos ver cómo siguen instalados esos sensores para la recogida de datos del terreno de juego. Ahí los podéis ver, casi siempre están instalados en la misma ubicación y me gustaría saber el por qué. Pues, tienen bastante interés en esa zona. Vamos a irnos ahora al fondo sur, vamos a echar un vistazo a los distintos niveles de palcos VIP. Aquí tenemos el primer anfiteatro con esas piezas almacenadas en esa estructura de andamios. De momento no hay grandes novedades que podamos ver desde el exterior en cuanto a la configuración de esos palcos del primer anfiteatro. Ahí veis la zona como está apuntalada por la parte interior, y si subimos un poquito la mirada llegamos también al anillo del segundo anfiteatro, fondo sur. Como podéis ver, durante estos días hemos tenido bastante movimiento relacionado con estos andamios que de momento se van instalando en estas zonas pegadas a las zonas de las barandillas que delimitan los palcos VIP de los asientos. Y ayer os mostraba, lo vamos a ver luego más adelante cuando avancemos un poquito, cómo parece ser que están instalando en la parte inferior de ese tercer anfiteatro los soportes para los televisores, y que esos palcos VIP y los asientos también que están en la parte más elevada puedan disfrutar de las repeticiones de las jugadas durante el partido. Abrimos un poquito el zoom, nos vamos ahora al tercer anfiteatro, vemos esos palcos triangulares con las estructuras que están ubicadas en la parte frontal. Lo acercamos de nuevo, ahí se van a mantener las escaleras que dan servicio de acceso y evacuación al cuarto anfiteatro. Estas sí que se han podido retirar en la zona del lateral oeste, como veremos más adelante. Subimos la vista ahora a la parte superior, visera del fondo sur, la zona de parking bajo la cual quedarán ocultas las 6 cerchas que se desplazan hacia esta zona del estadio, y podéis ver ahí como ya
han terminado de colocar esos paneles microperforados en esa esquina, y como dentro de poco también va a ocurrir lo mismo en esta parte más próxima al lateral este, porque si llevamos la vista ahí arriba vais a poder ver cómo ya está instalada esa malla anticaída. Si acercamos el zoom la vemos perfectamente, si nos alejamos parece que no hay nada, pero esa esquina pues está igual de configurada para que dentro de poco empiecen a aparecer los paneles como en esta zona que estáis viendo aquí. Luego ya sabéis que van otras capas por encima, como la lana de roca, otra capa metálica y finalmente ya las lamas ancladas sobre esos raíles. Mañana vais a ver imágenes de la parte superior de la cubierta que creo que son bastante interesantes, así que no os perdáis el vídeo que os dejaré enlazado a continuación de este. Ahí vamos la esquina del córner suroeste en la parte superior. Seguimos teniendo esos plásticos ahí arriba porque han estado haciendo trabajos para preparar la parte de la corona. Lo hemos visto también en el córner opuesto del mismo lateral, en el fondo norte. Allí tenemos esos plásticos colgando. Y en el vídeo de ayer os pude mostrar cómo había unas marcas en la parte superior de la corona que van a servir para la colocación de esas estructuras blancas que van a ir haciendo como de visera, cubriendo la parte de la pasarela 360 grados. Bajamos ahora, primer anfiteatro, lateral oeste, vemos ahí todos los asientos pues cubiertos con esos plásticos. Mismo comentario que hacíamos antes en el fondo relacionado con los palcos VIP, no vemos grandes cambios, por lo menos desde esta parte del exterior, en ninguno de esos niveles. En esta zona media tenemos esa apertura que se ha hecho, ayer estaban trabajando ahí haciendo trabajos de corte y de soldadura, de hecho creo que han colocado una especie de barandilla metálica, ahí la podéis ver en la parte de la izquierda, y también hay otra soldada en esa parte de la derecha. Veremos cómo van desarrollándose los trabajos en esta zona del estadio, porque es una actuación que a mí personalmente me tiene bastante intrigado. Ya sabéis que por toda la parte trasera tenemos ese anillo de palcos VIP del segundo anfiteatro que de momento pues tampoco presenta grandes avances. Vamos a subir al tercer anfiteatro. Aquí tenéis cómo ha ido quedando la zona pues completamente diáfana tras la demolición de esos palcos triangulares, esos pasillos que ahora mismo están cortados con esa placa metálica que se ha soldado, antes se accedía por ahí y la configuración era similar a esta. Sin embargo, en el lateral oeste lo que va a ocurrir en ese cuarto anfiteatro, mostramos aquí este plano general del tercer y cuarto anfiteatro, es que se va a terminar accediendo y evacuando por la parte superior, por esos vomitorios que se han abierto justo debajo de la zona del gran mirador restaurante del lateral oeste y de la pasarela 360 grados que discurre por ahí. Lo voy a acercar el zoom para que lo vayáis viendo cómo han ido avanzando los trabajos en toda esta zona. Y durante los últimos días sí que hemos ido viendo por ahí a bastantes cuadrillas de trabajadores. Lo que pasa es que esas vallas blancas nos impiden de momento ver los avances que se van produciendo en esa zona, pero tenemos esas plataformas y las escaleras que delimitan perfectamente esos nuevos vomitorios con los que va a contar el cuarto anfiteatro del lateral oeste. Abrimos el gran angular, podemos observar claramente cómo queda muy poquito para terminar de cubrir esta esquina de la cubierta del fondo sur con el lateral oeste. Todavía pasa la luz por esa zona. Donde sí que hemos visto avances durante los últimos días es en esta esquina del fondo norte, que ahora mismo pues podéis ver que está totalmente oscurecida y por la cual no pasa la luz. Tenemos sobre nuestra cabeza el conjunto de las primeras 6 cerchas que se izaron. Podéis observar cómo tienen hechas ya esa conexión en la parte inferior y también en la parte superior con esas articulaciones, y vamos a echar un vistazo a esos motorcillos que están ahí instalados. Se puede ver perfectamente en todas esas articulaciones que van a ayudar a la apertura y cierre de la cubierta retráctil. Y ya sabéis que en la parte superior tendremos instalada esas membranas que conectarán entre sí las distintas cerchas. Esta de aquí podéis ver cómo sí que cuenta con ese tubo en la parte inferior de la cercha, del cordón superior, pero la que está allí más alejada, no sé si todo el entramado de vigas nos va a permitir verlo, creo que sí, mirad ahí, la que está más alejada, más metida bajo la visera, es igual que la que tenemos ahora más cerca de la posición de izado en la parte exterior del estadio. Si queréis podéis volver sobre los capítulos en los que está dividido el vídeo para echar un vistazo a esa cercha que tenemos en el exterior, que es igual que la primera que se hizo e instaló sobre la cubierta fija del Bernabéu, ¿vale? No tiene ese tubo en la parte inferior que sirve para el inflado de las
de las membranas textiles que unirán entre sí las cerchas. Nos vamos ahora al fondo norte. Podemos ver que no han avanzado en el cambio de las estructuras de andamios. Ahí podéis ver cómo está la zona en la parte exterior. En un futuro tendrán que hacer lo mismo que están haciendo ahora en el fondo sur, que es montar esas estructuras de andamios, pero en la zona más pegada a esas mamparas, que a ver si consigo acercaros. Ahí se pueden ver las mamparas que han ido colocando en esa zona para delimitar la parte del palco VIP y de los asientos. Se irán colocando ahí esos andamios para ir colocando los soportes de las televisiones y demás para las repeticiones, que ahora enseguida, en cuanto avancemos un poquito más en el recorrido, os voy a mostrar. A medida que hemos ido avanzando ya hacia el córner sureste del estadio, fijaos cómo van apareciendo esos soportes para las televisiones en la parte inferior y se van distribuyendo a lo largo de este segundo anfiteatro. Ahí lo tenemos, fijaos, ahí los tenemos también instalados. Y van apareciendo en todas esas zonas del fondo sur. Vamos llegando a una de las zonas que más trabajo ha presentado y más avances hemos podido ver estos días, que es esta esquina de aquí del fondo sur, justo en el córner sureste. Fijaos lo tranquilito que está el estadio. Eso sí, hay muchísima gente visitando el Tour, aprovechando que esta noche vienen los Reyes Magos. Hay mucho niño, que espero que se haya portado bien y que esta noche pues tenga sus correspondientes regalos, a ver si hay algo relacionado con el Real Madrid. Llegamos ya al córner sureste, estamos en el mirador, vamos a echar un vistazo a esa zona de gradas que ha ido cambiando durante estos últimos días, que han ido descubriéndonos ya esa visera hormigonada de los palcos que se van a reorganizar en el lateral este. Durante esta mañana también han estado trabajando aquí arriba, siguen avanzando en la demolición de esa antigua zona de prensa que el Real Madrid quiere tratar de tener retirada para la vuelta del fútbol, porque la prensa debería ir ubicada en su nueva ubicación, en su nuevo emplazamiento, en esa parte superior del lateral este de Padre Damián. Echamos un vistazo a cómo se encuentra esa grada del lateral este. Ya vimos durante los últimos días cómo han estado trabajando en esa zona, cómo han estado dándole ese tratamiento a las piezas prefabricadas de hormigón de la grada. Fijaos ahí cómo han ido acabando esa zona de escaleras, cómo han ido dándole esos acabados finales. Y hay que estar muy atentos durante los próximos días, porque aquí pueden aparecer los nuevos asientos en cualquier momento. Eso sí, el tiempo va corriendo, se acerca la fecha de volver a tener partido pronto en el Bernabéu. A priori el primero que tenemos es el 29 de enero, creo que frente a la Real Sociedad, pero esa fecha podría adelantarse dependiendo de cómo se nos dé el sorteo de Copa del Rey. Tenemos esa parte del lateral este y ahora enseguida vamos a echar un vistazo a esta zona, porque fijaos cómo han hormigonado ya esta parte de acceso aquí de la galería del túnel logístico. Y fijaos en una cosa, de momento aquí se produce un cambio en la forma que tienen las armaduras. Aquí es como que la parte superior de la galería va más alta y aquí justo baja. Esto podría deberse a que por aquí va a haber una entrada relacionada con aspectos logísticos, y veremos a ver cómo termina de configurarse toda esta zona, pero parece ser que no va a seguir este mismo dibujo a lo largo de las armaduras que estáis viendo aquí. Como podéis ver, tienen la zona interior apuntalada, han estado hormigonando también los muros por la parte que da hacia el terreno. Fijaos toda esta parte como está ahí completamente hormigonada, y en la parte interior pues entiendo que ya acabará también con su acabado definitivo, porque ahí tenéis los paneles de encofrado con todos los puntales asegurando la zona. Ahora lo veremos desde una parte superior. Vamos a volver a echar un vistazo al terreno de juego desde esta otra zona, para no perdernos absolutamente nada de cómo se encuentra el terreno de juego. Sí que es verdad que se encuentra un poquito irregular, pero yo creo que esto está más relacionado ahora mismo con el tema del corte y de las máquinas, ¿vale? A ver, mañana no es el próximo día, es el día 7 cuando tenemos el sorteo de Copa del Rey, y sabremos si nos toca jugar la ronda de octavos de final como locales o como visitantes. Abrimos así el plano, disfrutamos de la vista del estadio y nos vamos a asomar a ver esa parte del túnel logístico que os comentaba. Mirad cómo se encuentra ahora mismo la zona. Han estado vertiendo el hormigón durante la mañana de hoy.
Fijaos aquí los paneles de encofrado, aquí tienen la tubería con la que han estado bombeando el hormigón desde la parte exterior. Fijaos cómo está absolutamente todo ya extendido, entiendo que también vibrado para que no quedase ninguna burbuja. Y ahí veis ese último tramo que falta por armar y hormigonar en la galería del túnel logístico. Desde aquí se pueden apreciar ligeramente mejor cómo se encuentran todos esos paneles de encofrado. No podemos decir que no hayan ido rápido en estos trabajos, porque han completado la galería del túnel logístico, toda esa zona también que da a esta parte de aquí hacia el fondo sur, y la conexión con el resto de galería que estaba por esa zona de ahí atrás. Así que bueno, bastantes buenas noticias en referencia a esta parte de grada que esperemos que se pueda ir reconstruyendo lo antes posible, sobre todo la zona baja del fondo sur, aunque ya sabéis que esta temporada está totalmente descartado, totalmente descartado. Echamos un vistazo al terreno de juego, tenemos a ese operario también que es el encargado de ir echando a las palomas, está ahí también revisando el estado del terreno de juego, tiene ahí ese cubo, no sé si estarán resembrando alguna zona. Se va controlando todo al milímetro. Y nada más, amigos, hasta aquí este vídeo en el Día de Reyes. Espero que hayáis pasado unas felices fiestas, van tocando ya su fin, y sobre todo a los más pequeños de la casa, espero que os hayáis portado bien. Ahora tenéis un año por delante para seguir portándoos aún mejor. Esperemos que los Reyes Magos os traigan muchos regalos esta noche, y ya sabes que si eres madridista te voy a animar a que le des un buen me gusta a este vídeo si te ha parecido bien el contenido que hago, para apoyarme, y por supuesto también suscríbete y activa las notificaciones para no perderte absolutamente nada del avance de las obras del Santiago Bernabéu y de la actualidad del mejor club del mundo, el Real Madrid. Nos vemos muy pronto, amigos, un saludo y a la Madrid, hasta la próxima, chao chao.